Hola amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. Bienvenidos también a los amigos que nos acompañan y también a los hermanos de las congregaciones que se unen a este espacio de la palabra. A partir de hoy quiero comenzar una serie de prédicas a las cuales he titulado La unción del Cristo, basadas obviamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 17 al 19, en donde el Señor Jesús, después de haber sido bautizado, después de haber estado 40 días y 40 noches en ayuno y oración en el desierto, viene a una sinagoga y se le da a leer el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías. Y leemos lo siguiente para que sepamos de qué estamos hablando. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. En base a este párrafo es que quiero desarrollar esta serie de prédicas tomando cada parte del propósito de la unción. Y es por eso que hoy vamos a ver esta parte que dice: me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, tomando como referencia la lectura de la historia de Hechos capítulo 3, versículo 1 al 16, donde vamos a encontrar a Pedro y a Juan subiendo a la hora de la oración al templo, y donde se encuentran a un cojo de nacimiento al cual sanan. Y esto genera una cantidad de reacciones en ese lugar, de las cuales quiero que podamos tomar principios y poder ver cómo la unción del Cristo, la unción que está sobre la iglesia, actúa en favor y en bendición de los que lo necesitan. En el primer punto vamos a ver esto: lo que tengo, te doy. Hechos capítulo 3, versículo 6 dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando Juan y Pedro suben a la hora de la oración al templo, se encuentran con este cojo que estaba allí pidiendo limosnas. Eso había sido su vida. Eso había sido la rutina de cada día, pedir limosnas. En aquellos momentos, en aquel entonces, ser un lisiado, como estaba esta persona, era una persona condenada a tener que pedir y a vivir de las limosnas. Este hombre, dice la palabra más adelante, que llevaba más de 40 años así, había nacido lisiado y había vivido hasta ese entonces más de 40 años en esa condición. Por lo tanto, seguramente ya se había resignado a esa vida, pidiendo plata, pidiendo monedas, pidiendo dinero. Pero nos encontramos aquí al apóstol Pedro, que cuando él les pidió una limosna, el apóstol Pedro le dijo: mírame, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El apóstol Pedro nos enseña un principio, que para poder dar, tengo que tener. ¿Y qué tenía el apóstol Pedro? Tenía algo que iba a ser la clave, la llave para cambiar la vida de este hombre, para cambiar su futuro, para sacarlo de esa condición de mendigo, de pobreza, de estar dependiendo de los demás, de estar en una situación indigna como ser humano. Pedro tenía la llave y la clave para sacarlo de allí y para volverlo a un diseño original, el diseño que Dios había pensado para esta persona. En el diseño original de Dios no hay mendicidad, no hay pobreza. Dios nos creó
con un diseño con propósito, y en eso el Señor nos da un diseño de productividad, de dignidad, un diseño de proyección, de sueños, un diseño de poder hasta multiplicarnos en una familia y no tener que mendigar. Y es por eso que Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sé sano. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mis hermanos, como iglesia nosotros tenemos algo muy importante. La clave, la llave que puede cambiar la vida de muchas personas con las cuales nosotros podemos estar relacionados, o a las que veamos allí afuera, en la calle. Personas que pueden salir de esa condición de mendigo, volver a ser dignificados, poder volverse en un agente productivo para sí mismo y para la sociedad. Pero tenemos que saber lo que tenemos. Pedro estaba convencido de lo que tenía. Pedro sabía lo que tenía y sabía que lo que él tenía a esa persona le iba a cambiar la vida. ¿Sabemos nosotros lo que tenemos? Bueno, tenemos que saber qué es lo que tenemos para saber si lo podemos dar. Tenemos que saber qué es lo que tengo y lo que no tengo. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros dones, nos ha dado capacidades, habilidades, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su unción. Todo eso que nos ha dado es necesario que sepamos que lo tenemos para poder dárselo a otro y cambiar la vida de esa otra persona. El Señor nos ha dado su nombre. Pedro utilizó su nombre. Dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre que cambia la vida de las personas. Es el nombre que tiene autoridad sobre todo. Es el nombre que tiene autoridad sobre las tinieblas, pero también tiene autoridad sobre la enfermedad. Es el nombre poderoso, el nombre sobre todo nombre. La palabra dice así en Efesios 1, 22 al 23. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Jesús, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. El Señor nos ha dado a Jesús como cabeza y su nombre para que nosotros podamos actuar en el nombre de Jesús. Es el nombre de quien dijo de sí mismo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, el Padre lo daría y sería hecho. Por lo tanto, tenemos que saber, mis hermanos, qué es lo que tenemos. Su nombre, su poder, su unción, su autoridad. Y también saber que tenemos, por otro lado, dones, habilidades y propósito, un diseño con el cual el Señor nos ha creado. El nombre del Señor es la clave y es la llave para cambiarle la vida a una persona. Pedro lo dijo: no tengo plata ni oro, pero tengo lo que cambiará tu vida. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el punto número 2 voy a tratar el devuelto al diseño original. Es interesante la frase que utiliza Pedro para dar cuenta de lo que había sucedido a este hombre, porque no solamente se había sanado, sino que mucho más que eso. Pedro dice lo siguiente:
Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro está diciendo que lo que le había sucedido a este hombre había sido por el poder del nombre del Señor Jesús, quien por la fe en su nombre, él le había confirmado su nombre. Y esto no es otra cosa que decir que fue devuelto a un diseño, fue devuelto al diseño original. Este pobre hombre había vivido marginado en muchas formas, social, religiosa. No se nos dice que tenga familia, pero probablemente por su condición no la tuviera tampoco, no había podido formar una familia. Pero el Señor le ha confirmado su nombre, lo devolvió a un diseño, como dije en el punto anterior, de dignidad, a un diseño de productividad, a un diseño de proyección. El Señor Jesús nos ama tanto que cada uno de los que hemos llegado a Él nos devuelve a un diseño en el cual somos dignificados, en el cual se nos da un diseño de productividad en Él, y también se nos da un diseño que nos podemos proyectar hacia el futuro acompañados por Él. El Señor transforma las vidas, nos devuelve a ese diseño, y lo hizo con este hombre. Dios nos da un propósito, y al crearnos, Él nos ha hecho con un diseño para cumplir ese propósito. Todos nosotros hemos sido creados con un propósito, un diseño que nos ayuda a cumplir ese propósito. No somos frutos de la casualidad, no somos frutos de un accidente. Nada escapa a Dios, más allá de las combinaciones genéticas que tengamos. Nada escapa al Señor, porque todo eso el Señor lo ha planificado para nuestras vidas y para que podamos cumplir con un propósito conforme al diseño. Nuestro cuerpo, alma y espíritu son un diseño de Dios que tiene propósito. Te animo, mi hermano, mi hermana, a que puedas descubrir tu diseño en el Señor, porque ese diseño te va a dar un propósito. Hay mucha gente en la vida, en este mundo, que no sabe qué propósito tienen. No saben para qué están aquí. Sin embargo, el Señor, ya en el diseño de haberlos creado, puso allí ese propósito. Por eso nunca desestimes todo lo que el Señor te ha dado. Te ha dado habilidades, quizás música, pintura, dibujo, el arte, la danza, las habilidades en la educación física. Te ha dado habilidades intelectuales. El Señor ha puesto lo que ha puesto en tu vida porque tiene propósito. Y el Señor quiere que cumplas ese propósito. No fuiste diseñado como un accidente. No sos fruto de un accidente. Sos fruto de un diseño pensado por Dios. Ninguno de los que estamos aquí ha sido un accidente. Jamás lo pienses así, porque Dios te ha permitido ser, existir con un diseño que Él pensó para un propósito que Él tiene para tu vida. Imagínate que nosotros, que sí le hemos conocido, a veces nos cuesta cumplir con ese propósito que Dios nos dio, para el cual nos diseñó. Imagínate con la gente que está allá afuera, que no saben qué hacer de sus vidas y que no están cumpliendo con el propósito que el Señor pensó para sus vidas. Por eso que esta historia de este cojo de nacimiento es tan significativa, porque dice aquí la palabra confirmó su nombre.
Es decir, lo devolvió a un diseño. Ahora esa persona no solamente va a salir de su estado de pobreza, sino que tiene la posibilidad de, conforme a su diseño, cumplir con los propósitos de Dios. Vos y yo podemos hacerlo, pero también vayamos a otros para decirles: Dios tiene un propósito en tu vida y Él puede devolverte a un diseño original para que cumplas con ese propósito. La felicidad de este ex lisiado es manifiesta a través de lo que él hace. Comienza a alabar, glorificar, a saltar. Lo que antes le era imposible, ahora lo podía hacer con toda libertad. Y es por eso que la unción siempre es libertad. Lo que la unción provoca es libertad. Este hombre salta, adora, alaba, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha sanado, lo ha sacado de un estado para ponerlo en uno que es el original. Lo ha sacado de un estado de pobreza, de mendigo, a un estado de dignidad y de proyección y de fructificación. Hermanos, solo aquel que sabe de dónde Dios le ha sacado tiene un corazón de alabanza, de gratitud. Cuando somos conscientes de la miseria donde estábamos y donde estamos hoy en el Señor, eso hace brotar alabanza y brotar adoración de nuestras vidas para aquel que nos ha salvado y transformado. Hermanos, alabemos al Señor porque Él nos ha sacado de la condenación y de vidas miserables para traernos a vidas dignas y a darnos salvación y vida eterna. Nunca dejes de alabar al Señor. Punto 3. No soy yo, es Él en mí y a través de mí. Cuando el pueblo vio a este hombre saltando, glorificando, todos empezaron a murmurar y a cuchichear que este no es el cojo que estaba en la puerta, y estaban sorprendidos y estaban allí sin poder explicar lo que estaba pasando. Y es por eso que Pedro dice en el versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Pedro quería aclarar algo. Dice: no fuimos nosotros. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Nosotros no podríamos hacerlo. Ha sido la fe en el nombre de Jesucristo y ha sido la unción que estaba sobre ellos lo que hizo posible que este hombre pudiera ser sanado. El siervo de Dios, el que pretende ser utilizado por Él, debe entender, aprender y ser consciente de una realidad. Nosotros no podemos. Es Dios. Siempre es Dios. Es Dios a través de nosotros. Nosotros nada podemos hacer, menos haremos algo que implique un fruto espiritual. Por nosotros mismos nada podemos hacer. Cuanto más algo que implique un fruto espiritual. No lo podemos hacer. Por nosotros mismos no podemos. Ahora, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Y dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo dice: si de hacer algo para Dios se trata, realmente no tenemos la competencia, somos incompetentes. Pero es Dios el que nos da competencia. Es Dios el que nos capacita. Es Dios el que nos
da lo necesario, el poder, las habilidades, los recursos, todo lo necesario para que podamos hacer algo para Él. Por eso, nosotros no somos competentes, dice el apóstol Pablo. Es Dios quien nos da esa competencia. Mis hermanos, tenemos que entender que por nosotros mismos nada podríamos hacer. Nada. Es el Señor en nosotros y a través de nosotros. Nosotros no tenemos capacidad, no podemos. Sin embargo, pareciera que a veces hay una línea muy delgada entre creer que fue Dios y creer que fuimos nosotros. Pedro lo tenía muy entendido y el apóstol Pablo lo tenía muy entendido junto con Bernabé en esta historia de cuando ellos van a Listra y los trataron como dioses, los trataron como Júpiter y como Mercurio, y ellos se llegaron a rasgar la ropa para hacerle entender al pueblo que no eran ellos, que todo lo que ellos hacían, sanidades y milagros, no era por ellos. Ellos eran simplemente hombres débiles, en los cuales lo único que había de diferente es que residía la unción del Cristo. Pero esa unción se activa por la fe en el nombre de Jesús. Los discípulos habían entendido algo, un principio fundamental. Solo Dios es digno y Él no comparte su gloria con nadie. Esto es fundamental que lo podamos entender, mis hermanos, porque a veces logramos algunas cosas para el Señor. Hacemos algo de lo cual nos gozamos porque hemos visto el poder de Dios, pero cuán delgada es esa línea de querer adjudicarnos cierta gloria para nosotros mismos. No caigamos en ese pecado y en esa trampa del diablo. Entendamos siempre que nosotros somos débiles, que no tenemos competencia espiritual, pero el Señor nos capacita y es por Él y para Él. Es Él en nosotros y a través de nosotros. No podemos hacer nada si Él no estuviera con nosotros y si Él no nos capacitara para hacerlo. Lamentablemente, como les decía hace un momento, hay una línea muy delgada, una zona muy resbaladiza, y el diablo desde el inicio, desde el Génesis, tienta a los seres humanos con esto, con creer que sí pueden. A Adán y a Eva los tentó diciéndole que serían como dioses, y al parecer siempre en el corazón del hombre ha habido un anhelo de querer ser como dioses. Por eso tengamos mucho cuidado, porque lo vemos a lo largo de la historia como muchos líderes, hombres, faraones, reyes, se han adjudicado el ser dioses y que todo lo que tenían había sido por causa de sus capacidades, de su poder. Y tenemos historias como la de Nabucodonosor, donde él creyó que todo lo que tenía, ese reino que había levantado, era por él, pero se le había advertido que no era por él, había sido Dios. Sin embargo, tuvo que aprender eso de una manera bastante humillante y lo aprendió a la fuerza. Nosotros no podemos, Dios sí puede. Él se manifiesta a través de nosotros si es que en nosotros entendemos tres principios fundamentales. Su autoridad, Mateo 28:19 dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Su poder, Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y también su unción, la unción de la cual estamos hablando,
que estaba sobre Él y que hoy, porque somos su cuerpo, está sobre nosotros. Esto es lo que verdaderamente nos capacita para hacer la obra de Dios. Su autoridad, su poder, su unción. Dios usará lo que somos, de lo que diseñó nosotros, pero todo debe ser redimido y ser capacitados mediante su autoridad, poder y unción. Dios lo que nos dio, esto que somos, este diseño, lo tenemos que redimir, tenemos que dárselo al Señor, que pase por la cruz y todas nuestras capacidades, las que sean, pasarlas por la cruz para que el Señor las pueda utilizar. Amados hermanos, la unción de Jesús para proclamar buenas nuevas a los pobres, en este caso de Hechos capítulo 3, la vemos en cómo aquel hombre pasó de ser un mendigo a ser un hombre dignificado, con proyección y con fructificación. Mis amados hermanos, ese tiene que ser nuestro objetivo al predicar el Evangelio, al salir a la calle, al hablarle a otros, al orar por otros, ver la condición en la que están de pobreza y poder, mediante la unción del Cristo, que sean trasladados a una condición de dignidad. Y no solamente pobreza material, sino que hay mucha gente pobre espiritual pero no se da cuenta. Y Dios los puede enriquecer espiritualmente. Pero necesitamos ir nosotros a predicarle. Necesitamos ir a decirles que hay un Dios que ha muerto por ellos. Amados hermanos, que Dios te bendiga. Vamos a tener un tiempo para orar. Señor amado, te doy muchas gracias por tu palabra. Y gracias por la unción de Cristo que está sobre nosotros, sobre la iglesia que somos su cuerpo. Señor amado, hoy hemos visto que la unción es para proclamar buenas nuevas a los pobres. Y nos has enseñado, Señor, a través de esta historia, cómo un pobre, un mendigo, ha sido trasladado de esa condición a una condición de dignidad, una condición de poder fructificar, a una condición de poder proyectarse. Señor amado, que nosotros podamos verlo así, que poder predicar tu palabra, poder ir en tu nombre, sea para que las personas reciban lo mismo, tanto los pobres materiales como los pobres espirituales. Amado Señor, en el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Tengan una semana muy bendecida. Aprovechemos cada momento para que veamos al prójimo, predicarle y ver que sean trasladados de una condición a otra, a una posición en Cristo. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima prédica.